Vamos a empezar. Bueno, hoy ha sido un día accidentado también. He tenido un accidente de trabajo como veterinario y me he descuidado y cuando un perro después de una cirugía se ha despertado, pues me ha cogido la mano y me ha hecho unas pequeñas heridas. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo sufrimos, que no le damos importancia y que generalmente nos genera problemas. Vamos a ver si con toda la pantalla yo hoy me aclaro. Os pido disculpas si hay alguna interrupción o algún impedimento, pero bueno, hay que probar nuevas cosas, hay que cambiar, porque el cambio lo hacemos generalmente para progresar, pero generalmente tenemos miedo al cambio. Hemos hablado estos días atrás de varias cosas, de por qué vives como vives, de por qué haces lo que haces y no haces otras cosas, que a lo mejor te llevan más rápidamente a donde quieres estar. Hemos hablado de por qué hay tanta gente y nosotros en algún momento vivimos en piloto automático sin darnos cuenta y tener una sensación de qué es la realidad, con un nivel de conciencia bajo de lo que estamos haciendo, e incluso no vivimos en el presente, vivimos en el pasado o estamos siempre ilusionados con el futuro. Y hoy vamos a hablar del cambio, ¿no? De por qué tenemos miedo a los cambios y qué hacemos cuando hay un cambio grande o una crisis. Esto es algo que quizás no lo hayamos planteado nunca, pero hay que planteárselo porque, primero, si podemos vivir, si queremos vivir de otra manera y podemos hacer otras cosas que nos lleven a donde queremos estar y además no tenemos miedo a los cambios, las posibilidades que vivamos como queramos serán mejores. Y de eso vamos a hablar. Primero, bienvenidos a todos a este programa de ultraproductividad integral que te permite generar los recursos necesarios para vivir esa vida que deseas y tener un equilibrio entre todas las áreas de tu vida de forma que generes dinero, tengas trabajo, pero no a causa de no tener buena salud o no tener buenas relaciones. Y ese equilibrio es el que, para mí, es el que te lleva poco a poco a ser feliz. Entonces, vamos a hablar de eso, del cambio. ¿Qué es el cambio? Bueno, pues en algún momento de nuestra vida el miedo nos ha bloqueado. Y nos ha bloqueado y no nos hemos dado cuenta. Es posible que posiblemente no te das, vamos, no sepas y no te has dado cuenta de que muchas veces no has hecho muchas cosas por el miedo al cambio, por no saber qué puede pasar. Imaginaros lo que nos molesta lo desconocido, y eso es algo normal. Imaginaros que abrís una puerta, veis algo totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver, y ¿qué os pasa cuando queréis dar el primer paso? Independientemente de lo que veáis sea bonito o no sea bonito, ¿qué os pasa? Seguro que tenéis miedo, precaución, os intimida y vais con demasiado cuidado. ¿Por qué? Pues por algo normal, porque nuestra mente inconsciente nos está protegiendo para asumir los menores riesgos posibles para que podamos seguir viviendo. Entonces, ese cambio, ese miedo, es totalmente normal y a veces queremos evitarlo, pero no podemos evitarlo, porque el miedo a lo desconocido es un cambio y ese cambio asume más riesgos y nuestra mente inconsciente evita tener riesgo para que así no tengamos tantos riesgos y podamos vivir. Imaginaros que vuestra mente inconsciente, no, vuestro instinto, que se ha creado en base a vuestro modelo de realidad, que se ha creado en base a vuestras experiencias, a vuestros conocimientos, a vuestra educación, a la cultura, a todo lo que habéis pasado hasta llegar hasta aquí, no estuviese protegiéndoos con el miedo. Haríais cosas que posiblemente no os hubiesen permitido vivir hasta ahora. Entonces, ese cambio a lo desconocido, ese cambio a algo nuevo, es algo normal. Tienes que darte cuenta de que hay algo por detrás de ti, que es tu instinto, que te está protegiendo, que es tu mente inconsciente que te está protegiendo. Aunque tu mente consciente quiera
avanzar, eso es una respuesta intuitiva que te bloquea. Y es normal. Y lo que vamos a hacer hoy es invitar a todos a que veáis que eso es normal, y cuando es normal ya lo veis de otra manera. Y cuando exploréis que eso, que puede ser un cambio, puede llevaros a donde queréis ir, o puede suponer para vosotros un avance en algo que queréis, o puede ser que os acerque a ser la persona que queráis, os acerque a hacer las cosas que queráis, o incluso os acerque a tener aquello que queréis, entonces ya el miedo será totalmente diferente. Creo que esto se entiende perfectamente. Entonces, si habéis reflexionado a las dos preguntas anteriores de por qué vives como vives, de por qué haces lo que haces, por qué estamos en piloto automático la mayoría de las veces, y ahora, ¿por qué tienes miedo o por lo menos precaución al cambio? Veremos que si nos respondemos adecuadamente a esas preguntas y podemos ver una forma nueva de hacer las cosas para llegar a ser, hacer y tener lo que queramos, entonces podemos seguir avanzando sin tanto impedimentos. ¿Pero qué es el cambio? Pues el cambio no es ni más ni menos que algo diferente a lo que teníamos antes. No es malo ni bueno, es algo que genera pasar de un sitio a otro. Generalmente, cuando ese otro no es conocido, tenemos esa intimidación, tenemos ese miedo que tenemos que simplemente superar. Y ya os adelanto cómo se supera el miedo. El miedo se supera de una forma muy sencilla, simplemente actuando. Actuando en la dirección adecuada, con la energía adecuada y además previsualizando los riesgos y preparándose proactivamente para asumir esos riesgos o superarlos. Cuando eso lo vemos de esa manera, es más fácil cambiar. Cuando ese cambio es brusco, inesperado, es incierto y además es no previsible, entonces le podemos llamar crisis. La crisis que puede ser interna y personal o puede ser, como tuvimos en la pandemia, pues una crisis global. Pero no deja de ser un cambio. Y ante esa situación hay una respuesta instantánea, que es primero no aceptarlo, después luchar, después venirse abajo, y si nos quedamos ahí no lo superamos. Pero si lo hacemos de otra manera y es aceptamos que hay un cambio, nos preparamos para el cambio, hacemos las cosas que tenemos que hacer, llega un momento que después de llegar a ese bache salimos, y si somos proactivos salimos de una forma más o menos triunfantes. Por eso tenemos que seguir trabajando. ¿Y cómo sabemos que estamos en una crisis o un cambio? Primero, porque nuestra mente inconsciente nos avisa y nos da miedo y nos da intranquilidad y nos da inseguridad. Todos estos sentimientos nos generan emociones, y todas esas emociones, si nos dejamos hundir, pues entonces puede ser que entremos incluso en una depresión. Pero si conocemos los sentimientos, si aceptamos las emociones y ahora cambiamos las emociones, lo normal es que después de un periodo empecemos a remontar la crisis, empecemos a remontar el cambio y empecemos a hacer lo necesario para superarlo. Yo voy a hablar de 5 acciones para poder superar ese miedo, esa intimidación al cambio, que son muy sencillas y que todo el mundo puede hacer en cualquier momento. Primero de ellos es aceptarlo. Si no aceptamos que hay un cambio, que hay una crisis, difícilmente vamos a intentar hacer algo para superar ese miedo, ese cambio. Una vez que lo hemos aceptado y observamos nuestros sentimientos y nuestras emociones y empezamos a gestionar nuestras emociones de forma adecuada, no vamos a entrar aquí en gestión de emociones porque sería
un capítulo y más profundo, pero sí lo tocaremos este año en algún momento, pues entonces lo que tenemos que estar es físicamente bien. Porque cuando una persona físicamente y mentalmente no está bien, no es capaz de tener la energía suficiente para iniciar ese cambio. Entonces, para estar bien físicamente, lo que hay que hacer es nutrirse bien, hay que hacer ejercicio adecuado y estar en plena forma física y mental. Eso sería lo primero, que es bastante sencillo, bastante fácil, y que eso lo tendremos que estar haciendo siempre, continuamente, independientemente de que haya un cambio o no haya un cambio. ¿Y qué hacemos después? Pues la segunda fase, que es muy sencilla, es después de fortalecer ese cuerpo, después de fortalecer esa mente, ahora tenemos que fortalecer esas emociones. Es decir, tenemos que aquellas emociones que nos impiden o nos limitan hacer algo para salir del cambio, pues cambiarlas para sentirnos en una emoción al menos neutra o ligeramente alineada o positiva con aquellos movimientos que vamos a hacer. Y muchas veces cambiar una emoción es tan simple como salir de casa, empezar a andar, empezar a hacer actividad física con un cuerpo erguido, con una mente erguida, con una situación de poder. Y eso, en el momento que físicamente cambiamos, nuestra mente empieza a cambiar, porque hay diferentes sustancias que se están segregando en nuestro cuerpo que hace que seamos más positivos y que nuestras emociones empiecen a variar. Además de tener un sistema de gestión de emociones, que digo que no vamos a hablarlo aquí. ¿Cuál es el tercer paso? Pues seguro que nosotros en algún momento hemos salido de alguna crisis, hemos salido de algún cambio. Y hay otros que también han salido del cambio. Entonces tenemos que aprender de nuestro pasado y aprender de cómo otra gente ha sido capaz de superar esas situaciones. Y lo podemos hacer de muchas circunstancias, de muchas formas, o bien leyendo libros, o bien viendo biografías, viendo vídeos o leyendo cosas a través de Internet, o simplemente sabiendo quién son aquellos que han cambiado, que han estado en el sitio que queremos estar nosotros, y entonces preguntarles. Y con eso estoy seguro que podemos superar ese cambio. Pero, ¿cómo seguimos haciendo para seguir superándonos? Bien, ya hemos dicho tres cosas importantes. La cuarta es practicar eso que queremos hacer y que otros nos han ayudado a hacerlo. Porque si solamente aprendes, pero no aplicas, nunca lo aprenderás. Primero tienes que aprender, después de aplicar, y otra forma mejor es enseñar a otros a que también trabajen ese cambio. Porque aplicando y enseñando seremos capaces de aprenderlo y evolucionar mucho mejor para que el cambio nos afecte. Y la quinta, que a veces no lo consideramos y que hay que considerarlo, es que como cualquier toma de decisión genera gasto de energía, cualquier cambio genera gasto de energía porque tenemos que hacer cosas que no estamos habituados a hacerlos, hay veces que nos sentimos cansados. Y lo que hay que hacer es tener descansos activos durante todo el día. Y me refiero a descansos pues mentales, a descansos físicos, dormir bien, a descansos emocionales, sociales. Yo durante el día hago varios descansos. Primero, lo acabo de hacer hace un ratito, me echo la siesta y me despierto, pues como ahora, media hora para ir viendo cómo tengo que hacer las cosas. Ya he cargado energía. Duermo bien porque antes de dormir hago una reflexión adecuada y visualizo todo lo que he hecho y todo lo que voy a hacer el día siguiente. Y eso me deja tranquilo, en paz y puedo dormir. Además, por la mañana nada más levantarme, agradezco. Después de dar de comer a mis animales, me doy un paseo, generalmente a las 6, 6:30 de la mañana. No hay nadie. Voy tranquilo con mi perro andando por el campo, la playa. Voy recordando afirmaciones, me voy sintiendo bien,
voy agradeciendo por lo que estoy haciendo y voy respirando adecuadamente durante al menos unos minutos. Y eso me hace que me sienta mucho mejor. Y después hago descansos emocionales, hago cosas que me divierto, que disfruto, que juego, sobre todo con mis nietos. Eso me hace que emocionalmente esté positivo, alerta y esté bien. Y luego hago descansos sociales. Cuando tengo una semana con muchas reuniones, pues me tomo un día libre. Estoy solo, estoy con mi familia, no tengo que estar pendiente de nada ni de nadie y eso me hace que me relaje socialmente, que descanse socialmente. Entonces, mirar estos 5 puntos porque realmente si se aplican continuamente funcionan. Y por último, es que de todo esto lo mejor que puedes hacer es generar un hábito que te haga tener descansos frecuentes durante todo el día, que te haga mirar cómo puedes ir ayudando a otros a que superen situaciones que tú estás superando o has superado, porque eso te va a hacer progresar más rápidamente y tener menos miedo a los cambios. Luego, aprende de otros. Siempre ten a alguien delante que sea tu mentor, tu coach, en la gente que puedas confiar, porque eso te va a hacer que aprendas más rápidamente. Y luego, lo que tienes que hacer es gestionar tus emociones siempre lo mejor que puedas, sentirte física y mentalmente adecuado, nutriéndote bien, haciendo ejercicio físico adecuado y cuando todo eso lo combinas, pues estar en una situación estable física, mental, emocional, espiritual y también trascendente. Eso te hace que estés en el mejor momento con toda la energía a tope, sabiendo y haciéndote preguntas de saber lo que quieres y a dónde quieres llegar, cómo quieres ser, cómo quieres hacer las cosas. Es decir, cuál es tu misión y cómo puedes ayudar a los demás. Y después también cómo puedes tener lo que necesitas y trascender. Cuando tú eso lo tienes claro, los miedos que tienes a cualquier situación o los miedos a los cambios, no digo que no los tengas, los tendrás, pero se reducirán, porque además habrás conseguido una relación adecuada, un equilibrio, una coherencia interna entre tu mente inconsciente y tu mente consciente. Y eso hará que tu mente inconsciente te avise con claridad de los miedos que pueda haber y tu mente consciente será capaz de pensar, racionar, gestionar para que ese miedo al cambio sea mínimo, puedas cambiar y puedas seguir evolucionando hacia esa persona que quieres ser en el futuro. Nada más, lo dejamos aquí. Solo recordaros que pasado mañana, miércoles, a las 20:00, a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tendremos el directo, un evento especial, una formación especial que va a ser la primera de este año, que como os he dicho ya en varios sitios, voy a intentar hacer una cada mes, donde vamos a hablar de todo esto, de por qué vives como vives, o vamos a hacerlo de otra manera. ¿Por qué tienes miedo a los cambios? ¿Por qué vives en piloto automático? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y por qué vives como vives y no vives como quieres vivir? Porque si reduces el miedo a los cambios, si eres crítico y sales del piloto automático, si haces lo que crees que tienes que hacer para llegar a donde quieres estar, vivirás de la forma que quieres vivir. Nada más, hasta aquí. Espero que haya sido agradable, que no haya habido muchos problemas con la tecnología que nos ayuda casi siempre, pero a veces pues tenemos nuestros retos y no pasa nada, nos enfrentamos directamente y vemos qué ocurre. Si sale bien, pues lo mejoramos y si sale mal, aprendemos para hacerlo mucho mejor. Nada más.